Yo creo que ya todos los hemos visto, ¿verdad? Casi todos. ¿No? ¿No lo has visto? Ay, qué barte. Yo me gocé realmente porque los profetas y todo el pueblo de Dios desde la antigüedad no se les había revelado el alfa y el omega, como se está revelando a nosotros el pueblo del último tiempo. Somos el pueblo del último tiempo, de los postreros tiempos, donde se completa, es como un libro. Cuando tú estás llegando al final te enteras de todo, ¿verdad? A veces yo siempre empiezo los libros por detrás y digo, ah, está bueno. Entonces sí, siempre, y los judíos leen al revés. ¿Saben que los judíos leen de acá para acá? No leen de acá para acá como nosotros. Los libros de ellos comienzan aquí y todo lo ven así, de allá para acá. Pero nosotros que hemos llegado a este tiempo, pues se nos está mostrando el Señor tal como Él es. No así ocurrió en el principio. Dios no se dio a conocer así en todo el esplendor de su persona a aquellos, sino como el Dios omnipotente, el Dios que todo el mundo lo veía como un Dios que sabía que tenía poder y todo, pero no había un conocimiento tan pleno como lo tenemos nosotros ahora. Y en todo Apocalipsis, en todo que diga Apocalipsis, no en toda la Biblia, no aparece en ningún momento algo que dice que Él es el alfa y el omega. Ustedes pueden leer desde Génesis hasta donde termina, bueno, pues hasta inclusive lo vamos a ver nosotros en los evangelios, así, la A y la Z, porque el alfa y el omega es el A y la Z, o sea, Él es todo el contenido de Dios. Eso no lo vamos a ver en ningún libro de la Biblia, o sea que Dios se dio a revelar la persona de Jesucristo cuando Él completó todo en la cruz. Entonces ya Él tenía completamente, podemos decir, la licencia de darse a conocer en toda su plenitud, cuando Él pasó por Él, o sea, lo que es la resurrección. Entonces estamos nosotros con la capacidad que Dios nos ha dado de conocer al Dios tan grande que nosotros tenemos en todas sus medidas. Él lo dice que para que todos podamos conocer el ancho, el alto, la profundidad y la altura, todo, todas las dimensiones de Dios se nos ha dado a conocer a nosotros. Si nosotros nos frenamos y nos quedamos acá, ¿no? Porque posiblemente pensamos que con esto ya tenemos, ¿no? Nos vamos a perder un capítulo, el mejor capítulo, que es el final. Ustedes no han visto que en las novelas al final es cuando está mejor. Todo se arregla. El malo se muere, el bueno sale bien. Y todo sale bien, ¿verdad? En las películas igual. Pues nos vamos a perder la parte más interesante de todo pues, toda esta historia. Y es la parte en la cual el Señor se manifiesta y enseña quién es Él, en todo el nivel de Dios. Yo creo que los antiguos deseaban conocer esto. Y Jesús hablaba del Padre. Y cuando él trataba de enseñarle a los discípulos quién era el Padre, él decía, ¿me viste a mí? Ya viste al Padre. Pero eso no entraba en su razonamiento, porque ellos tenían un concepto muy elevado del Padre. Y ellos no podían pensar que ese hombrecito ahí parado fuera el Padre, fuera el Creador, fuera el todo. Entonces para ellos se lo hacía incomprensible, quizás a nosotros no hubiera sido lo mismo, hubiéramos tenido la misma incomprensión, hubiéramos visto igual. Pero para ellos era algo que no les cabía, no les cabía, de que Él era Dios, no podían entenderlo. Pero muchas veces, Jesús trató de demostrarse eh, al Padre, pero a través de Él. O sea, como nosotros ahora decimos, Jesús está en mí. Yo te hablo, Jesús te habla a ti. Y la gente dice, eso está difícil. Porque ¿cómo va a hablar Jesús por esta? Eso es imposible, ¿no? Y la gente le parece imposible. Bueno, pues con Jesús pasaba lo mismo. Cuando él se presentó, por ejemplo, al sistema religioso, y lo vimos en la película, pero bueno, yo digo la película porque fuimos algunos a verla, y en el sistema religioso siempre va a poner en ti duda de que tengas un concepto tan claro de Dios. Quiere siempre que tú te imagines a un Dios místico, algo sobrenatural. Sí, Él es sobrenatural porque Él es un Dios
omnipotente, presente, puede estar a la vez en donde quiera, en todo momento. Él sabe todo, Él conoce todo, de todos los pensamientos, de todo. Es algo que no alcanzamos nosotros a entender con nuestra mente natural. Pero Jesús, cuando se da a conocer a los fariseos y solamente comienza a hablar con ellos, y ellos ven que dice palabras de sabiduría, pero no lo ubican, no saben dónde ponerlo, porque Jesús no era fariseo. Jesús no era una casta sacerdotal, no era hijo de ningún sacerdote. O sea que no sabían dónde colocarlo, dónde va este eslabón perdido, dónde lo ponemos. Y cuando Jesús se presenta a ellos y comienza a hablarles, y ellos se quedan todos asombrados de ver la sabiduría con que Jesús los enfrentaba y cómo conocía la ley, porque Jesús conocía la ley, fue la única persona que pudo cumplir la ley. Podemos decir, y nadie podía cumplir la ley. Todo el mundo sabía de la ley, pero no podía. Es como decir, el Señor dice que no puedes mentir y sin querer se te va una mentirita piadosa, ¿verdad? Y tú dices, esto no lo puedo evitar, ¿no? O no puedes tener malos pensamientos, y a veces tienes malos pensamientos. Entonces, ellos no podían frenar eso. Pero entonces lo arreglaban todo presentando un sacrificio, pidiendo perdón a Dios y teniendo favor de Dios y misericordia, hasta que al otro año pues ellos tenían que hacer lo mismo y ofrendas y traer al Señor pues para poder disculparse con Él, decirle, Señor, sí, es pecado, así que yo traigo aquí el producto de mi pecado y recibe, perdóname y dame un chance más este año. Y así el pueblo andaba así. Pero de buenas a primeras viene Jesús y dice, yo puedo perdonar pecados, yo puedo perdonar pecados, yo puedo sanar, yo puedo levantar un muerto, yo puedo. Entonces esto vino a ser como un choque grande para ellos y no entendían. Y cuando les dijo, yo soy antes que Abraham, entonces ahí sí que los dejó en shock. Porque ya Abraham habían pasado años, pero ellos respetaban a Abraham porque ellos eran hijos de aquel Abraham, o sea, descendientes de Abraham, y ellos decían siempre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de buenas a primeras Jesús le dice, yo soy antes que Abraham. Entonces esto los puso muy preocupados porque decía, ¿cómo este hombre dice esto? ¿Con qué fuerza, o sea, con qué dignidad él se para y lo dice con esa espontaneidad? Porque dice que palabras de gracia salían de su boca. Pero ellos no podían ubicar a Jesús como el alfa y el omega, imposible. Si no lo podían ubicar como hijo de Dios, menos como el alfa y el omega. Simplemente lo que hacían era pues perseguirlo, acusarlo, para que no distrajera al pueblo o para que no confundiera a los religiosos, al pueblo. Y la preocupación de él es lo que pasa ahora con el sistema religioso. No quiere que escuchen otra cosa que los pueda, tú sabes, hacerlos pensar. Quieren que piensen lo mismo que ellos piensan. Ellos tienen un tipo de enseñanza y de ahí no te salgas, porque esa es nuestra enseñanza. Pero cuando Dios te da luz y comienzas a darte cuenta y comienzas a aprender, pues ya sales de su dominio, ya no estás en dominio religioso. Y es lo que pasó en aquel tiempo cuando Jesús. A los judíos también le dijo, no solamente le dijo a los fariseos, también a los judíos que estaban ahí les dijo, yo soy antes que Abraham. Y le dijeron, no tienes ni 40 años y dice que eres antes que Abraham, tú eres un mentiroso, eres un falsante, no puede ser. A la samaritana le dijo que él era, ¿quién? El Mesías. Es la única vez que Jesús dice, yo soy el Mesías, yo soy, ese que habla contigo, ese es. Así. ¿Por qué? Porque el corazón sencillo de la samaritana permitió que Jesús pudiera darle la palabra. A veces los corazones no son tan sencillos para recibir una palabra así y tienes que hacer así, como hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús ante Pilato? Él no abrió su boca, solamente le dijo, ¿qué es la verdad? Y Jesús les dijo, cuando le dijo, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Dijo, tú lo dices. Es todo. O sea que no entró con razones, sí, mira, yo vine a salvar a la gente. No, él no le da mucho. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad para esa verdad. Y como no tenía esa capacidad, mejor no explicarle. No podía explicarle, estaba escrito que iba a ser así. Y él no se expresa, no dice.
como que se queda callado y ya no habló más. Vemos que Jesús ya no habló más en cuanto a lo de él. Porque cuando le pegaban, le decía, ve, profetiza, ve quién te pegó. Le taparon los ojos, así dice en la escritura. Eso no salió en la película. Pero le tapan los ojos, comienzan a golpearle y le dice, di quién te pegó porque tú eres profeta. Él no dijo, él sabía. Pues sabía quién le estaba pegando, pues claro, sí sabía todo. Di quién te pegó. No hablaba. Y lo golpeaban porque no hablaba. Y era un hombre que hablaba porque constantemente Jesús estaba hablando a las multitudes, a los discípulos, a los fariseos, todo estaba hablando. Buena primera, está callado. No se da a conocer aquellos corazones de piedra que no les importa, lo que quieren es saber por qué o simplemente por curiosidad. Dios es un Dios que respeta, cuida mucho, es celoso de su verdad. Y Él no se da a conocer así. Y siempre me han mirado que se dio a conocer a la samaritana. No se llevaban los samaritanos con los judíos, eran completamente, pues, no que eran enemigos, sino que no se llevaban, simplemente no se llevaban. No se hablaban, ni siquiera se hablaban. Es como, había un racismo muy fuerte entre ellos. Entonces ellos ni siquiera evitaban pasar por camino de Samaria. Ellos trataban de ni pasar por allí. Tanto era la discriminación que sentía por ellos. Mas, sin embargo, Jesús le abre su corazón a esta mujer que ya había tenido y iba por el sexto marido, ahora está buscando el séptimo. Y wow, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Es un Dios tan grande, pero un Dios que no ve ni admite, o sea, hace acepción de personas, porque Él simplemente ve el corazón, Él no ve más nada que corazón. Y ahí fue cuando le dijo a ella, ¿sí? ¿Ve? Cuando le habló del Mesías, y le dijo, el que habla contigo, Él es. Porque ella le dijo, bueno, a nosotros lo que nos dijeron es que cuando el Mesías viniera, nos iba a enseñar dónde se iba a adorar y cómo se iba a adorar. Y entonces le dice, bueno, ya tú sabes cómo es. Ni es en Samaria, ni es en Jerusalén. Es en espíritu y en verdad. Y le da esa palabra que nunca la había oído. Es como cuando nosotros, hermanos, no vamos a ir muy lejos, vamos a estar nosotros, cuando nosotros dijeron que al Señor se adoraba en espíritu y verdad, yo no sabía cómo era eso. Yo dije, ¿será que es así? Y yo no, que vamos a saber lo que era eso. Nadie nos había enseñado eso. Ahora imagínate menos ellos. Pero Dios siempre ha sido muy celoso en la forma en que Él se da a conocer. Y siempre les he dicho que cuando Él se dio a conocer a Abraham, Él no llegó aquí y le dijo, mucho gusto Abraham, yo soy Dios. Yo soy el Dios fuerte y poderoso que hizo la creación, que hizo todo. No. Él comienza dándole un llamado. Dios siempre comienza el trato contigo con un llamado. Sale de tu tierra y tu parentela. Él no le dice, mira, estoy planeando hacer un pueblo excelente, mejor pueblo de la tierra y quiero usarte a ti como, bueno, como precursor. Tú vas no, Dios no, así no es. Por eso a veces nosotros queremos que Dios nos muestre, nos diga qué va a hacer con nosotros. Bueno, ese es el género humano que siempre quiere saber qué es lo que Dios quiere hacer y qué planes tiene Dios y qué va a pasar y cuántos terremotos van a haber y cómo Dios va a acabar con el mundo y cómo va a acabar con los malos y a los buenos nos va a dejar ahí. Y todo el mundo quiere saber eso. Pero Dios no es así. El Señor no es así. Él comienza tu trato con un llamado. Ven. Y te hace llamado. ¿A dónde tengo que ir? A Él. Ven a mí. Y haremos un pacto eterno. Entonces vas a empezar a caminar conmigo. Por eso Él se constituyó camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, ahí es donde se comenzó a abrir completamente en el trato con Él. Dios fue abriendo más el panorama hasta que ya por fin Abraham supo todo el plan. Cuando Abraham supo todo ese plan, entró en un gozo tan grande, o sea, en una paz tan grande, y comenzó él pues a funcionar ya sabiendo lo que Dios estaba haciendo. Pero al principio no sabemos nada, simplemente sabemos que vino a salvar los perdidos. Y que tú eres el primero, en este caso, que somos nosotros los primeros. Pero así es como Él hace. Dice que lo más fuerte que Jesús habló de algo de Él, que provocó una tremenda conmoción, fue cuando se presentó a los soldados.
que en la película no aparece así. ¿eh? Porque nosotros queremos que la película lo haga todo igual que la Biblia, pero a veces no es así. No, quizás no tienen esa luz tampoco. Que cuando se presenta una turba, pues una compañía de soldados, no son 3 soldaditos, de 100 para adelante, pero no menos. Son 100 para adelante, es una compañía de soldados. Yo estuve mirando en la enciclopedia cristiana y dice que las compañías eran de 100, de 1000, y podía haber sido todo el ejército, no. Pero una compañía no tiene menos de 100. Y dice que cuando se apareció esa compañía de soldados, con Judas y con con todos aquellos que iban también allí, los sacerdotes, todos aquellos que iban acusando, y preguntaron quién era Jesús y dónde estaba. Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, todos retrocedieron y se cayeron. Para que un soldado romano se cayera, eso no es así. No se cae. No se cae porque una persona le diga, yo soy. Yo quiero que leamos eso porque el Señor ya estaba ya a punto de pasar a lo que iba a ser para por fin manifestarse como el gran yo soy, como el alfa y el omega. Y yo quiero que leamos ahí un momentito en Juan 18, versos 4 al 8. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí, con qué majestad él dijo, yo soy. Porque acuérdense que él estaba en defensa de los discípulos, que no los agarraran, que no los apresaran, y él tenía que serlo solo todo, porque él lo dice ahí, será atrapado el maestro y todas las ovejas serán dispersas. Y eso pasó, porque se tenía que cumplir la palabra. Volvió pues a preguntarle, ¿pero a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pero ahí estaban todos caídos, revolcados en la tierra, imagino, ¿no? Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Así que él se presenta como, yo lo veo ahí que se presenta como el yo soy. Hizo caer todo ese ejército a presentarse en esa majestad. Él no vuelve otra vez a presentar esa majestad hasta que nosotros lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis, bueno, sabemos que en la resurrección, pues Él resucita, va a la presencia del Padre, Él está 40 días con los discípulos, Él les enseña a los discípulos, Él está 40 días, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Aparece con las puertas cerradas. ¿Por dónde entraste? Les dice, tengo hueso y tengo carne, tocadme que veis que soy yo mismo, le dijo a Tomás. Tocadme, soy yo mismo, que tengo hueso y tengo carne. Y ellos estaban acostumbrados a huir de espíritus o de fantasmas. ¿Recuerdan ustedes que cuando estaban en el barco, ellos dijeron, vi un fantasma? Y era Jesús caminando por el mar. Eran dados a conocer cosas espirituales. Pero veían que Jesús no era un fantasma, porque tenía cuerpo. Era un cuerpo físico, pero un cuerpo diferente al cuerpo que ellos habían conocido, que se podía aparecer y desaparecer. En el camino de Maús apareció y desapareció. Entró en una dimensión, con la misma entró. Muchos lo ven como volando por arriba. No tiene que volar para arriba, va a otra dimensión y ya está. Fíjense que Jesús siempre hacía así, aparecía y mostrándole a ellos la soberanía que había, que Él podía hacer eso, que Él había vencido la muerte, había matado la muerte, con la muerte mató la muerte, y Él podía vencer como nosotros podemos también vencer. Entonces, Él entró en una etapa que, pues, que nosotros podemos decir, caramba, esa no es la etapa de Dios que yo no había conocido. Cómo Dios puede manifestarse en un hombre, en forma física. Siempre he oído que Dios es espíritu, pero Él tomó cuerpo y lo tomó en la forma de Jesús, de un hijo. Y todos los días lo está tomando en nosotros, porque somos parte de su cuerpo, de verdad, Él es nuestra cabeza. Pero estos son misterios que se están siendo revelados en este tiempo, aunque el apóstol Pablo hablaba de esto. Cuando Él se da a conocer en la isla de Patmos, que es lo que más me impresionó a mí, de toda la película que vi, lo que me impresionó fue eso, al final. Cuando aparece Él, Juan, está Juan ya viejito, está en la isla de Patmos, una isla desierta,
no hay planes de nada, se acabaron todos los planes, no tiene a quién predicarle, a quién le va a predicar, y él se llama Juan el Evangelista. ¿A quién va a evangelizar? A las palomas, ¿a quién? No hay nadie, está solo. Se acabó su llamado. Eso creía él, que se había acabado todo. Y así aparece. Pero de buenas a primeras aparece en esa cueva como una luz y aparece Jesús. Y le dice, yo soy el alfa y el omega. Queriendo decir, todavía falta caminar. ¿Qué es lo que nos pasa a veces nosotros? Decimos, ay, pues no, pues ya a esta edad, pues ya no. Para el Señor no existe nada, ni siquiera edad. Puede usar a cualquiera, usa un niño, usa un joven, usa un viejo. Para Dios no hay límite ni de edad, ni de posición, ni de sexo. Lo mismo usó a Débora como profetisa en los tiempos pues, que los reyes iban a la guerra. Ella tuvo que irse a la guerra porque el rey le dijo, si tú no vas, yo no voy. Ella dijo, pues voy. Y ganaron la guerra por una mujer, porque ella dijo, yo voy y vamos a ganar la guerra. O sea que para Dios no hay una ley que diga, bueno, pues ahora solamente tiene que servir al Señor de tal edad, o de esta edad no. A Él eso no le importa, Dios no tiene límite. Entonces Él se le presenta y quiero que vean una cosa de Apocalipsis. No voy a hablar mucho sobre esto, sino simplemente ver cosas que he descubierto. Cuando Él se presenta en la isla de Patmos, Él le comienza a revelar a Juan su forma. Y ahí lo vemos cuando habla de las 7 iglesias y le dice, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Comienza a descubrir a ese Dios tan grande, porque ellos habían visto a Jesús, pero ellos se veían igual a Jesús. Era otro hombre, igual que ellos, caminando igual que ellos, con sueño, con dolor, con hambre, con frío, con calor. Y de buenas a primeras comienza él a revelarse en esas 7 iglesias como el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como bronce bruñido, que ha sido pasado por fuego, el que tiene la espada, el que tiene las estrellas aquí en su mano, y comienza a mostrar todo el carácter de ese Dios tan grande. Pero Juan lo que ve es un hijo de hombre. Él no ve eso, él ve, y es como un cortocircuito, ¿verdad? En nuestra mente, porque no sabemos cómo ubicarlo. Pero Él se revela en todo eso. Yo soy el universo, yo soy la creación, yo soy el creador. Yo soy todo, yo sostengo todo lo estoy sosteniendo. Yo soy la anchura, soy la altura, soy la profundidad, soy la largura, soy todo. Y esto es lo que te está mostrando el libro de Apocalipsis. Cuando entonces Él se empieza a ver a Dios diferente. Porque Juan conoció a Jesús en toda la situación que tuvo Juan. Hasta lo vio desgarrado, destrozado en la cruz. Lo vio desbaratado. Porque Él estuvo al pie de la cruz. Ahí aparecen los discípulos, nada más que se quedó Juan al pie de la cruz. Porque todos, mira, a correr se ha dicho. Porque todos les dice, será apresado el pastor y las ovejas dispersas. Pero Juan ahí quedó, viendo todo, oyendo todo. Por eso le dijo, hija, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. O sea que vemos en la responsabilidad y en todo lo que Jesús pasó, Juan lo pudo ver, pero no lo había visto como el alfa y el omega, el primero y el último. Nosotros hemos conocido a Jesús como el primero por muchos años. El pueblo de Dios ha conocido al primero, pero no lo está conociendo todavía al último, al Dios de toda majestad, al que habita en nosotros, pero es un Dios que llena todo. La soberanía de Él en nosotros, en nuestro corazón. No sé si esto nos puede caber en nuestra cabeza, si no, bájalo al espíritu, porque te va a explotar. Te va a explotar. Entonces, entendiendo esto, entonces que él pudo digerir lo que el Señor le estaba mostrando en la isla de Patmos. Dice, cuando estaba yo allí, tú sabes, bueno, pues estaba yo en el día del Señor, estaba en el espíritu, porque él estaba en el espíritu, él era un hombre espiritual. Y fue cuando se le aparece la voz. Pero esa voz no se parecía a la voz cuando él estaba con Jesús, porque era una voz como de trompeta. Era una voz diferente a la voz que él estaba familiarizado. Pero yo digo, hermano, aunque nosotros no estemos familiarizados con esa voz, la vamos a oír, la vamos a escuchar, que es cuando el Señor comienza a hablar en nuestro corazón. Y es algo que no podemos nosotros explicarlo o descifrarlo, pero es una voz interna. Y entonces fue cuando él comenzó a ver aquella figura que no compaginaba con la figura de Jesús que él conocía.
al Hijo del Hombre. Ahora está siendo mostrado como el Hijo de Dios en toda su soberanía. Y cuando comenzó a verlo, dice que él cayó como muerto a los pies de él, porque eso lo impactó. Y entonces fue que el Señor lo levanta y le da la capacidad para poder ver todas las visiones que vio en Apocalipsis. Que él empezó a escribir, y empezó a escribir, y empezó a escribir, escribió esos 22 capítulos que encontramos. Pero él tuvo primeramente que caer desplomado, porque todos los conceptos que él tenía de Dios como el Hijo de Dios, óyeme, no se parecía a lo que estaba viendo. Dice que fue algo tan increíble cuando vio aquello, los ojos como fuego y de la boca salió una espada aguda. Era algo que fuera de orden, ¿no? De lo que ella conocía. Pero es que estaba conociendo al Omega. Estaba conociendo al Omega. Ya conocía el principio. Ya conocía el Alfa. Pero al conocer el Omega, entonces se nos aclaran todos esos misterios. Yo le decía a Pablo, todos los misterios, eso se tiene que aclarar. Porque hay cosas en la Biblia, de verdad, hermanos, que no entendemos. Hay cosas ahí que decimos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto, Señor? Bueno, revélalo tú. Y el Señor lo va a ir revelando. Él va a ir revelando todas las cosas porque Él quiere un pueblo que sea entendido y un pueblo que entienda todas las cosas. El plan de Dios no es un pueblo ignorante. No es que el pueblo, porque un pueblo ignorante cualquiera lo lleva de un lado para otro. Y cualquiera le hace un cuento y se va por ahí, por ese lado. Pero un pueblo entendido sabe caminar con fidelidad, sabiendo lo que está haciendo. Como ejemplo Abraham, como ejemplo Moisés, como ejemplo el mismo David, como ejemplo todos esos profetas que Dios les dijo, Nehemías, le dijo, ve y edifica, ve a edificar allí los muros porque están caídos. Y él no era ni siquiera ni contratista. Esa no era su carrera. Él era copero del rey. Él probaba lo que el rey tomaba, el vino. De eso, a ser contratista, o sea, a ser un edificador. Es imposible. Mas, sin embargo, el Señor lo capacitó y pudo hacer todos esos muros porque él sabía, Dios lo que quería era que esos muros se edificaran. Y así nosotros podemos ver todos estos pues grandes hombres de Dios que se hicieron grandes por la obediencia, porque por la obediencia tú te haces grande. Cuando tú no eres obediente a lo que Dios quiere, pues, bueno, no habla mucho de los que no fueron obedientes, ahí se quedó. Ahí vamos a ver, de Judas ya no dice más nada, lo usan como un ejemplo de mal ejemplo, pero no lo usan como un buen ejemplo, sino como un mal ejemplo, como usan también a Esaú, por ejemplo, lo usan como un mal ejemplo, como Saúl, que lo usan como un mal ejemplo. Pero nosotros no queremos ser un mal ejemplo, yo creo que no. Así que cuando habla en Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús anda en medio de los 7 candeleros, está hablando de la condición de la iglesia. Él anda en medio, él sabe lo que está pasando. No lo vimos también en la película, y perdón que le mencione la película, pero es lo que hemos visto esta semana, ¿no? Que llega al templo y ahí está todo el burujón de gente, y él agarra y tumba las mesas donde están llenas de dinero y tumba. Le entra un celo tan grande de ver la condición a que llegó la casa de su padre, que no aguanta. Y él comienza a hacer un desorden horrible allí y todo el mundo se queda pasmado, nadie sabe qué le está pasando a este hombre, porque con qué autoridad hace eso. Pues eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Está poniendo muchas cosas en su orden, muchas cosas las va a poner en orden y no se asombren de otras cosas que va a empezar a poner en orden. Primeramente en nuestra vida, porque si nosotros queremos que el mundo cambie, este mundo tiene que cambiar. Porque queremos que el mundo afuera cambie, que haya unos buenos presidentes. Pero espérate, ¿este mundo cómo está? Este mundo se anda mal, el mundo va a estar mal. Así que vamos a empezar por aquí, por nosotros mismos. Y esto es lo que Dios está haciendo ahora mismo. En la iglesia de Esmirna le dice, el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero vivió. Y él así no les podía predicar a los discípulos porque él estaba vivo. Él no había pasado por muerte, solamente decía que el tercer día resucitaría, pero ellos no entendían, ellos no podían entender que eso iba a pasar. Como mucha gente piensa y dice, ¿qué va? El mundo pues cada vez va a estar peor.
no sabemos hacia dónde nos vamos y no sabe que Dios está en control porque de Él es la tierra y toda su plenitud. Y que hay conmociones en los cielos, prepárense, que van a haber cosas tremendas, no se asusten, van a ocurrir cosas tremendas, pero eso es para glorificar al Señor y alabar al Señor aún más, porque se están cumpliendo las profecías. Y estamos nosotros en medio de este tiempo donde las profecías se están cumpliendo. Lo que soñaban los profetas, nosotros lo estamos viviendo. Así que no nos sorprendamos por el fuego de prueba en el sentido de que vamos a ver cosas que nos van a dejar en shock, como cosas que hemos visto en shock, matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer y cosas así que decimos, ¿cómo esta cosa ha llegado ahora a este punto? Estamos en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como en los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra. Jesús lo dijo. ¿Cómo será? Como en los días de Noé, donde la tierra estaba completamente volteada y el Señor dijo, hasta aquí, prácata, y hace juicio. Estamos en ese tiempo. ¿Qué en mi mente pensar que íbamos a tener este tiempo? Pero estamos en ese tiempo. Pero en medio de todo esa, la gloria de Dios aparece, porque yo lo veo ahí como Abraham sufrió cuando supo que su sobrino estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y que iba a haber un juicio y comenzó a interceder y Dios lo sacó. Dios lo sacó de ahí. Entonces, tenemos que estar enterados de todo. Porque Dios fue y mandó dos ángeles que hasta fueron y tomaron hasta un lunch en casa de Abraham. Que Abraham fue y le hizo un cabrito y prepárale, vamos, que vinieron dos siervos. Y sabía que eran dos ángeles. Y entonces ahí le revelaron lo que iba a pasar allá en Sodoma y Gomorra, que, bueno, Sodoma y Gomorra está cerca ahí, está en Israel, ahí está pegadito ahí a Mar Muerto. Y que iba a pasar eso. O sea, que esta cosa iba a pasar. Dice, no, ¿cómo yo no le voy a decirle a mi siervo Abraham lo que va a pasar allí? Y le revela todo. Y ahí comienza la intercesión. Y eso fue en tiempos cuando apenas comienza el plan de Dios a poner en orden todo para traer a su hijo. ¿Cuántos años pasaron? Y ya Dios quería comunicar y decir lo que iba a hacer. ¿Cómo Él no lo va a hacer ahora? Así como nosotros vemos en todas estas iglesias que Él les revela, el que le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, en Teatira dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Este que habla contigo es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, que ha pasado por todo fuego y el bronce está brilloso, porque he pasado por todo ese fuego. Jesús pasó por todo ese fuego. Después en la iglesia de Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros sabemos que sobre él reposaban los 7 espíritus de Dios, de sabiduría, de conocimiento, de temor de Jehová, porque él lo dijo. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a hacer esto y esto, sabía que en la manifestación de esos espíritus, todo eso se vio, porque Jesús se vio en un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de dominio propio, todo eso se vio en él. Pero Él lo dijo cuando Él lo recibió. Nosotros lo hemos recibido igual, hermano, pero ¿por qué no tenemos dominio propio? ¿Verdad? ¿Y por qué a veces se nos vuelan las tapas? ¿Y por qué a veces se nos olvida que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? ¿No es verdad? ¿Qué pasa ahí? Espérate, ahí falta algo. La conexión tiene que estar, o sea, un wifi de eso potente. Que no pierde, ¿cómo se llama? Pista, ¿no? Porque a veces los internet, eso, pum, se van del aire y se desconecta. Nosotros no podemos conectar, no nos podemos dar el lujo ese. No tenemos para eso. Después le dice aquí en Filadelfia, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo soy. Nadie puede abrir sino yo. Nadie puede cerrar sino yo. El diablo no te va a cerrar nada, porque ya estoy cansada de que le den tanta gloria al diablo. ¿No es verdad? Mucha gente y muchas iglesias nada más que te hablan del diablo, se meten hablando del diablo casi la mitad de la predicación. No se tiene que llevar esa gloria. El diablo no tiene parte ni suerte, pero tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad?
Y ya por terminar, la Odisea, que es la última iglesia, le dice, yo soy el amén, así sea. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, yo soy. Cuando él le muestra todo el carácter de él a Juan, Juan queda pues sorprendido, porque aunque él sabía, es muy diferente cuando nosotros nos cuentan, otra cosa cuando nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Porque nos cuentan y decimos, ah, ¿verdad que sí? Qué tremendo, qué maravilloso. Pero cuando él te dice, yo soy el Todopoderoso, y lo estás viendo, que ese es él, tú dices, ¿cómo? Espérate, como yo lo creía antes así. Hermano, no nos pasaba a nosotros cuando nosotros comenzamos a conocer de Jesús. Lo veíamos como pobrecito, ¿verdad? Ay, a mí cuando me hablaban de niñito Jesús, yo decía, abuela, pobrecito, no tenía ropita. Y entonces yo me ponía a pintar niñito Jesús y yo pintaba ropitas. Y le ponía ropita, muchas ropitas, porque pobrecito, porque mi abuela me decía, no tenía ni ropita que ponerle, para que lo quisiera más o no sé por qué. Y siempre lo veía en la iglesia católica desnudito y con frío. Yo decía, ay, pobrecito que no tiene, porque ese fue, a la comprensión mía, era alguien desvalido, que después creció y era más desvalido porque lo vi todo agujereado y todo desbaratado. Y en la comprensión de nosotros, ahí lo vimos y ya, cuando éramos católicos. Ya después que pasamos a un nivel un poquito más, ya lo vemos ya pues, un Jesús resucitado, ya nos dio más alegría. Pero ahora es que lo vemos como el Dios omnipotente, porque Él dijo, yo vuelvo otra vez a la naturaleza del Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo soy el que soy. Yo soy. Entonces ahora, hermano, pues ahora tenemos un entendimiento un poquito más amplio, ya se ha ampliado un poquito más. Ahora, pues ya no estamos nosotros delante de un Dios desvalido, de un Dios que, como dice, había que, pues, pobrecito, mira cómo está todo destrozado en la cruz. Como muchas religiones, ahí siempre les encanta verlo en la cruz y punto y ya. No, ya no está en la cruz. A nosotros nos manda tomar nuestra cruz y seguirle. Pero no es para que nos claven en Él, porque a Él ya lo clavaron. Dice, ya nosotros hemos muerto con Cristo y estamos sentados a la diestra de Dios y hemos resucitado con Él. Pero yo tengo que tomar mi cruz, que es la vida de Él en nosotros. Y sígueme, y seguirle a Él. Esa es la parte ahora que nos conecta con Él. Estas son las únicas veces que nosotros encontramos en Apocalipsis en que Dios se conecta con el pasado, presente y futuro. Yo soy el antes, yo soy el ahora. Y yo soy siempre, como dice, el que era, el que es, el que ha de venir. Y se muestra, pero se muestra Él en esos tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Y nosotros estamos viviendo un presente continuo, un presente que lo vivimos y estamos conscientes de las cosas que Dios está haciendo. Y eso nos ayuda a nosotros a caminar con seguridad, no caminar como hacia dónde me estoy dirigiendo. Yo veo tanta gente que no sabe hacia dónde se dirige y está viviendo. Yo no sé cómo pueden vivir así, viviendo así como dando golpes en el aire. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden vivir así? Teniendo temor el día de mañana que pasará. ¿Y qué le pasarán a sus hijos? ¿Y qué le pasarán a los hijos de sus hijos? ¿Y qué miedo y qué temores? Cuando el Señor nos manda que no tengamos temores a nada de estas cosas, porque tiene control de todo esto, y que vive tus días, tu propio día, porque dice, cada día tiene su propio afán. Entonces, cuando aprendemos a vivir eso, van a despejar muchas tinieblas de nosotros. Juan, de ahí, tomó fuerza y comenzó a ver la soberanía de Dios y de este Cristo, el Cristo resucitado, y lo capacitó a él para escribir toda esa maravilla que nosotros leemos en los 22 capítulos de Apocalipsis, y después dice que estuvo como unos 3 años ahí preso. Regresó, y por esta razón hoy tenemos nosotros este libro de Apocalipsis. ¿Cómo llegó a nuestras manos? Gloria a Dios, con mucho sacrificio llegó a nuestras manos, porque pasó de manos en manos, fueron años y años y siglos que nosotros no pudimos haber visto este libro. Pero hoy que lo tenemos, ¿ustedes creen que nosotros ahora no podemos decir, ay, que yo no lo entiendo,
qué enredado está eso. Dios nos da la capacidad para entenderlo, porque Él es el que está más comprometido con que nosotros sepamos todas estas cosas. Es Él. Yo digo, tanto tiempo que se tomó en esto, tanto que pasó ahí Juan en la isla de Patmos, ahí recibiendo aquello, sintiendo que esos cielos se abrían, que Él era levantado, dice, por mis cabellos me subieron. Y ahí yo vi todas esas maravillas y vi el templo abierto y vi todo, escribí, vi todo. Y cómo tuvo una capacidad tan abierta para poder ver todas estas cosas. Pues su corazón estaba dispuesto. Yo creo que nuestro corazón es el punto principal aquí en esto. Si se abre nuestro corazón va a ser muy fácil para que podamos entender todas estas cosas. Y bueno, quiero leer solamente aquí unos versículos. En Efesios 1, vamos a leer un momentito, Efesios 1. Dice Pablo, 1:1 hasta el 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombres, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha dado a sobreabundar, a tener más que abundante sabiduría e inteligencia. Pero si no la desarrollamos, ¿cómo la desarrollamos? En su presencia. ¿Cómo la desarrolló Juan? En su presencia. ¿Cómo él tuvo capacidad de todo eso que vio y escribió? En su presencia. Es como pudo tener esa capacidad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y también en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros el Señor dio ¿cómo podemos decir? Un enganche. Arras habla de un enganche. Él nos enganchó, nos dio un adelanto y puso su espíritu en nosotros para capacitarnos. Porque Jesús tuvo esa capacidad de caminar como hombre y tuvo un poder tan tremendo porque se sujetó al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios funcionó en él se dejó funcionar como una fuente, o sea, como un canal. Y él pudo hacerlo. Él no hizo nunca nada como Dios. Él no se aferró nunca a la forma de Dios, nunca. Él tuvo dolor, él tuvo sed, estando en la cruz dijo, sed tengo. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo frío, tuvo calor, pasó por todo eso. Sintió tristeza, o sea que su alma estaba como la de nosotros, sensible, lloraba, tenía, todas esas cosas las tenía él. Pero él estaba sujeto completamente porque él dejó que el Espíritu Santo lo llenara completamente. Ahora nosotros tenemos ese enganche, o sea, esa garantía que ha puesto Dios sobre nosotros hasta la posesión
completa, adquirida. Pero ¿cómo podemos ser poseídos todos completamente? Si no es a través de su presencia. ¿Cómo lo adquirió Moisés? Yo creo que Moisés lo adquirió. Yo estoy segura, porque Moisés brillaba. ¿Cómo lo adquirió? Moisés llegó al punto de hablar con Dios, de ver, dice, nadie como Moisés que pudo ver a Dios cara a cara, nadie como Moisés. Porque él quiso, simplemente quiso. Y quiero verte, y quiero verte, Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia. ¿No? Lo más importante es que no nos deje, Señor, tu presencia. Y a Dios le gustó eso. Entonces Dios le abrió su corazón. Dios es un Dios de amor. Él responde, o sea, él nos ha dado amor para poder amar nosotros. Ahora, Él es amor. Entonces, cuando yo anhelo su presencia, eso es lo más grande que podemos anhelar nosotros. Y eso es lo que Moisés quería y a Dios le agradó. De tal forma que puso una gracia sobre él tremenda. Y él pudo pues hacer todo lo que Dios le mandó a hacer. Y lo dice, ¿quién como Moisés? Que de todos los profetas, el que anheló ver mi presencia y Dios le dio vigor y le dio una vista. Sí, como dice, la vista es 20 por 20, ¿no? 20-20. Murió de 120 años con una vista perfecta. Qué tremendo, ¿verdad? Tú miras eso y tú dices, wow, es solamente en su presencia que podemos alcanzar esto. Y bueno, pues ahí está la invitación. El Señor dice, venid a mí. Lo vemos cuando Jesús comienza a llamar a los discípulos. Ven y sígueme. Él no le dice, mira, yo soy, no, él no anda por ahí. El Señor no anda con eso. Ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Ahí le seguían, pero él sabía quién llamaba. Él sabía porque el Padre fue quien escogió. El Padre le dijo quién. Entonces dice, yo escogí lo que el Padre me dijo, solamente uno. Y le escogió también al hijo de perdición, porque hacía falta un hijo de perdición también. Pero yo estaba compartiendo ese día ahí con las hermanas que en nosotros están esos 12 apóstoles. Nosotros a veces tenemos reacciones como Tomás y a veces como Judas también. A veces como Juan, muchas veces como Pedro, muchas veces. O sea que es como un muestrario que el Señor nos dio para que viera cómo nosotros podemos también tener las mismas reacciones. O sea que no podemos juzgarlos a ellos, sino que nosotros también actuamos igual. Llegamos a ese punto que así como el Señor nos muestra cómo eran ellos traían eso. O sea que, y pudo el Señor domarlos, así como no nos va a domar a nosotros. Pero ¿cómo no pudo domar al hijo de perdición? No se dejó, no quiso. Dice que él era, él desde un principio, dice, era ladrón. Y Jesús lo sabía y le dio la bolsa. Ay, yo no le hubiera dado la bolsa. El tesorero era Judas. ¿Ustedes saben que el tesorero era Judas? Y Jesús le dijo, toma, tú vas a ser el tesorero. Lo probó ahí. Dice, y él extraía de la bolsa. Así dice, ahí en la escritura dice así, él extraía de la bolsa. Jesús lo sabía, pero tenía que darle el chance de que cambiara. Y entonces el Señor le da esa autoridad. ¿Eh? Claro, si cambia, no lo entrega. No entrega a Jesús. Tenía que haber alguien que entregara a Jesús. Pues, eso en los designios de Dios, nosotros ahí yo no me meto. Pero yo no quiero ser como Judas, hermano, ni sean tampoco como Judas tampoco. No queremos llegar a ese punto, porque habla de los hijos de perdición. Hay gente que ha conocido al Señor de buena primera, se voltea y ya no le importa el Señor para nada. ¿Cómo puede haber caminado con el Señor y de buenas a primeras su vida es contraria? Pero ¿cómo es esto? ¿Sabe que Judá quiere decir alabanza y Judas quiere decir alabanza que no es alabanza? Es el mismo nombre. O sea, alabanza falsa. Es una alabanza falsa. Porque él cantaba, él sanó enfermo, Judas sanó enfermo, porque Jesús lo mandó de dos en dos, ahí va Judas. Pero no era recto en su corazón. Bueno, nosotros no vamos a hablar de ese pobrecito, ¿verdad? Que verdaderamente pues hizo lo que hizo, pero
nosotros vamos a enfocarnos realmente en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que tuvimos de ir a ver esto y sacar algo de ahí. Siempre tenemos que sacar fruto de lo que vemos. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces siempre tenemos que tratar de, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esta prueba? ¿Qué aprendo de esta situación? El Señor siempre te va a estar enseñando. El Señor te enseña hasta de lo que tú menos te puedes imaginar, del vecino de al lado, del vecino de enfrente, de aquel que el Señor nos enseña. Entonces, como el Señor está enseñándonos a nosotros como maestro de maestros, tenemos que estar nosotros abiertos a ser enseñables. Y Él nos va a enseñar en medio de todo eso. Así que bueno, le damos gracias al Señor y a los hermanos que están lejos también, pues que tomen esto en consideración y vean que lo más que nos capacita a nosotros, Señor, es poder habitar en su presencia, es lo que nos lleva a esa conexión tan perfecta y todo este cielo se tiene que abrir sobre ustedes, sobre todos nosotros aquí. Así que ese es el consejo. Padre, te damos gracias por esta bendición que tú nos has dado, de poder conocerte a ti como el Omega, conociéndote como el Alfa y ahora conociéndote también como el último. Tú dices que tu presencia estaba con los primeros, pero tu presencia también con los postreros. Y nosotros nos consideramos los postreros, el pueblo del último tiempo, debido a todo lo que estamos viendo, que estamos viviendo como los días de Lot, como los días de Noé. Exactamente, la tierra está completamente volteada, Señor, como nunca jamás había estado. Y todas estas cosas, aunque no nos guiamos por señales, sabemos que tú nos advertiste, Señor, que iba a ser como en esos días. Así que estamos conscientes de los días que estamos viviendo y todas estas cosas lo que queremos, Señor, es que aunque el fuego está ardiendo en esa forma, Señor, que haznos más cerquita de ti, Señor, día a día, que podamos conocer todas aquellas cosas que tú te has tenido preparado desde antemano para darlo a conocer a este pueblo del postrer tiempo, Señor. Danos todo lo que tienes que darnos, Señor, y enséñanos, Padre. Estamos con un corazón enseñable. Este es el tiempo de aprender, es el tiempo de caminar y es el tiempo de entender todas las cosas que tú has tenido reservadas para este pueblo, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.